Muchísimas gracias por continuar. Estamos en CIPSE Noticias más temprano. Ya se lo venimos anticipando a lo largo del programa. Hoy se conmemora el 480 aniversario de que se fundó la ciudad de Mérida y para platicar de historias, múltiples anécdotas alrededor de ella, le doy la más cordial bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al historiador Ángel Gutiérrez. Bienvenido, ¿cómo estás? Arturo, muy bien, muchas gracias. Buenos días. Un gusto tenerte aquí y qué placer poder platicar de esos temas tan interesantes que rodean a nuestra ciudad, que muchas veces, lo platicamos en alguna ocasión, que recorrimos el centro de la ciudad para alguna nota, pasamos por algunos sitios históricos y no sabemos la Claro. belleza histórica que tiene, el legado y todo lo que nos rodea. Y bueno, eso es igual algo significativo, ¿verdad? No, definitivamente, pues bueno, desde luego muy honrado de estar en esta mañana tan especial para nuestra ciudad, ¿verdad? La conmemoración de los 480 años de su fundación. Y creo que vale la pena pues también hacer referencia, ¿verdad? A ese momento, hace ya tanto tiempo, casi 5 siglos ya, ¿verdad? Sí. Del 6 de enero de 1542, cuando pues Francisco de Montejo, junto con sus compañeros en la empresa de conquista de Yucatán, pues deciden establecer una ciudad, ¿no? La capital, la ciudad de Mérida, sabemos, ¿verdad?, en el sitio donde se encontraba otra gran urbe, ¿no? Tijó, la ciudad maya, ¿no? De manera que también, pues hay que pensar que nuestra ciudad, como ciudad española, cumple 480 años, pero que tiene una historia mucho Claro. más añeja, ¿verdad? Bueno, ¿qué significó la fundación de Mérida? Definitivamente fue un momento muy importante para el área. Hay que recordar que la conquista de Yucatán había iniciado prácticamente desde 1527 con intentos fallidos de entrar al territorio. De hecho, el territorio yucateco fue uno de los últimos en ser Uno de conquistado, los ¿no? últimos fue muy prolongada la conquista, cerca de 20 años, incluso zonas como el Petén, ¿verdad? Prácticamente nunca fueron Sí, conquistados, pero la fundación de Mérida significó ese momento, digamos, de consolidación de la presencia española en esta región de América, ¿no? En esta región del Nuevo Mundo, y a partir de la fundación de Mérida, pues digamos, se va estableciendo y va creciendo la presencia hispana en Yucatán. Pues definitivamente, como mencionas, ¿verdad? En este núcleo central, este núcleo histórico de nuestra ciudad, durante muchos siglos, prácticamente hasta el siglo XIX, lo que hoy conocemos como centro histórico, eso ujú. era Mérida, ¿verdad? Eso Una era ciudad Mérida. muy pequeñita, con estos monumentos que aún se han preservado, muchos pues se han perdido al paso del tiempo, han sido modificados, pero definitivamente hay que mencionar, por ejemplo, la catedral, ¿no? Como uno de los, sin duda, uno de los elementos más representativos de Mérida, de la ciudad. A mí me llama mucho la atención que cuando en una nota del periódico, de la prensa, etcétera, se quiere referir que se trata de Mérida, sale la catedral, Sí, ¿no? claro, No hay claro. punto de confusión. Pero bueno, en torno a la catedral, por ejemplo, como este gran proyecto de las ciudades novohispanas, como lo fue Mérida, pues se va creciendo, ¿verdad? Va creciendo, se va desarrollando la propia ciudad. Y también podemos pensar pues, en los otros templos, ¿verdad? Como esos pequeños núcleos, San Sebastián, de nuestros barrios históricos, ¿no? San Sebastián, en Santiago, etcétera, también en torno a los cuales la ciudad poco a poco va creciendo, ¿no? De manera muy lenta, muy paulatina, ¿verdad? Hasta ya el siglo XIX, que bueno, vemos un crecimiento de la ciudad. Más allá de los templos, pues todos estos otros monumentos, ¿verdad? Yo siempre platico de que sería muy bonito tanto para los meridanos como para todas las personas que en tiempos recientes han venido a residir a nuestra ciudad, pues siempre salir un día, ¿verdad? Un poquito como con ojos de turista, como sentirte de Sí. turista en tu ciudad y bueno, y ver con asombro, ver con gusto, ¿no? Redescubrir la ciudad. Siempre hay un elemento quizá nuevo, ¿verdad? Solo se trata de caminar con un poquito de atención y seguramente que siempre Oye, encontraremos. no te tienes que ir muy lejos, simplemente recorrer el centro histórico, como ya lo decías, Sí, la belleza arquitectónica de la catedral, la belleza arquitectónica de la Casa de Montejo, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, la misma estructura de la plaza principal, el recorrido por la calle 60, sus calles, todo eso, como dices, claro. tal vez hacer una pequeña pausa a nuestra vida acelerada para disfrutar
y tal vez, como dices, medio documentarnos Claro. de todo lo que pasó allá, ¿no? Claro, yo creo que una de las características que ha tenido la ciudad, que ha tenido Mérida, es el interés de los propios meridanos por conocer su historia, ¿verdad? Se ha escrito mucho, gracias a los cronistas, a los historiadores, se ha escrito mucho en torno desde la historia formal de la fundación, etcétera, pero también esta otra Mérida más sentimental, ¿no? Más afectiva, como es la historia de sus calles, ¿verdad? O de sus esquinas, ¿verdad? Es un tema muy interesante, de las esquinas de Mérida, donde hay cronistas como don Jorge Álvarez ha escrito mucho, muy buenas páginas sobre estos elementos culturales de nuestra Mérida, pero también otras expresiones culturales también, como desde luego no podemos dejar de hablar de la trova yucateca, ¿no? También uno de los elementos sin duda característicos de la cultura yucateca, pero de manera muy particular de esta nuestra ciudad, ¿no? De Mérida. Afortunadamente creo que cada vez existen también más espacios para disfrutar de estos elementos de nuestra cultura, digamos, tradicional, lo que nos define como meridanos, como yucatecos, pero también con muchos otros nuevos espacios culturales, nuevas galerías, nuevas expresiones artísticas que también sin duda enriquecen a la ciudad y que forman parte también pues, de lo que podemos disfrutar en Mérida. 480 años de la fundación de Mérida, pero es una ciudad que tiene muy presente sus tradiciones, su lado arraigado a sus orígenes, Claro. de la mano del crecimiento, de la modernización. Sí. Y eso es algo que va muy a la par, a diferencia de otros municipios, de otros lugares, en los cuales dejan atrás la tradición y se van solamente por la modernidad. Acá combinan y hacen un elemento, ¿verdad? Claro, yo creo que afortunadamente en los últimos tiempos se ha puesto interés también de manera más significativa en preservar los edificios, preservar la arquitectura, las expresiones culturales. Hay que señalar, ¿verdad?, que como ocurrió de manera general en muchas ciudades, en nuestro país en general, ¿verdad?, en algún momento esta modernidad se entendió como eliminar el pasado, ¿verdad?, eliminar los edificios antiguos y hacer cuestiones nuevas. Forman parte igual ya de nuestra propia ciudad. Creo que también una de las riquezas que tiene Mérida en cuanto a la arquitectura, pues es la variedad también arquitectónica que tiene, ¿verdad? Podemos encontrar casas del siglo XVI, siglo XVII, la Casa de Montejo, como bien mencionaste, sin duda una de las joyas de la ciudad del siglo XVI, pero también arquitectura como la del Paseo de Montejo, ¿no?, que refleja una época, refleja una cultura, un momento económico de nuestro estado, arquitectura Art Deco del siglo XX, ¿verdad?, hasta la funcionalista en lugares como la Colonia México y demás, ¿no?, que sin duda son también patrimonios, son de interés y son de valor artístico y cultural para nuestra ciudad. Sin duda, Mérida es su historia, su arquitectura, su legado, pero también su gente. Apreciamos muchísimo, mi estimado, porque nos haya regalado un poquito de todos tus conocimientos, de todo lo que tú sabes, a todas las personas, en especial a los yucatecos, a los meridanos, por este día tan significativo. Que tengas un excelente día. Muchas gracias y felicidades a todos, a Mérida y a todos los habitantes por este aniversario. Muchísimas gracias, Ángel Gutiérrez, el historiador que nos vino a platicar un poco más, una semblanza de Mérida. Vámonos ahora con Nidia Maldonado.